Mateo 13, el trigo y la cizaña. Presentado por Agencia Misionera AMI. Presidente Enoc Martín. Acuérdate de estas cosas, oh Jacob, e Israel, pues que tú, mi siervo, eres, yo te formé, siervo mío eres tú, Israel, no me olvides. Isaías 44, versículos 21. Bienvenidos a la Asociación Publicadora Universal, al estudio de la Biblia y del Espíritu de Profecía. Le invitamos a tomar papel y pluma mientras estudiamos la cosecha de Mateo 13. Que el Señor pueda bendecir. Disfrute el estudio. Saludos a todos nuestros hermanos adventistas del séptimo día. Nuevamente llegando por medio de este medio hacia ustedes por la bendición de Dios. Nuestro estudio para esta ocasión se titula La cosecha de Mateo 13. Antes de entrar a nuestro estudio, voy a dar lectura en el Deseado de todas las gentes, página 422. Dios no obliga a los hombres a renunciar a su incredulidad. Delante de ellos están la luz y las tinieblas, la verdad y el error. A ellos les toca decidir lo que aceptarán. La mente humana está dotada de poder para discernir entre lo bueno y lo malo. Dios quiere que los hombres no decidan por impulso, sino por el peso de la evidencia, comparando cuidadosamente un pasaje de la Escritura con otro. Así que Dios claramente nos dice de que Él nos ha dado suficiente evidencia para creer lo que Él nos da como verdad. Nos pone la verdad y el error, y a nosotros nos toca decidir qué aceptar y qué rechazar. Dios no va a quitarnos la incredulidad que a nosotros o creer o ser incrédulos. Pero es el deseo de Dios de que las cosas que Él nos da podamos compararlas con todas las Escrituras, un texto con otro, a fin de saber cuál es la verdad. Oremos pues para tener ese espíritu y poder tener esa mentalidad de poder honrar a Dios, siempre aceptando sus verdades como Él nos las presente, comparando un texto con otro en las Escrituras. Oremos. Amantísimo Padre, muchísimas gracias por las instrucciones que nos regala en las Escrituras. Rogamos en esta ocasión, en el nombre de Cristo Jesús, que nos ayude, oh Dios, a discernir entre el error y la verdad, aceptar su verdad, comparar las Escrituras e ir hacia adelante con las verdades que usted nos regale. Por favor, oh Dios, envíe su Santo Espíritu, instrúyanos. No queremos ser incrédulos, queremos obedecerle y creer, Señor, sus verdades, porque está escrito. Ayúdenos a tener el Espíritu de Cristo y avanzar, Señor, en la luz que usted nos da día con día en nuestro sendero. Bendiga, oh Dios, a su pueblo y permita, Señor, que como iglesia, como pueblo suyo, podamos ver las verdades para nosotros en este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El libro de Mateo, capítulo 13, en el versículo 24 al 30 nos presenta la parábola del trigo y la cizaña. En esta ocasión el tema se titula La cosecha de Mateo 13 y vamos a ver cómo Dios nos lleva a eso a través de esta parábola. Dice así: otra parábola les propuso diciendo:
el reino de los cielos es semejante al hombre que siembra buena simiente en su campo. Mas durmiendo los hombres vino el enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y como la hierba salió e hizo fruto, entonces apareció también la cizaña. Y llegando los siervos al padre de la familia le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena simiente en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él dijo: no, porque sacando la cizaña no arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la cosecha. Y al tiempo de la cosecha yo diré a los segadores: arrancad primero la cizaña, atadla en manojos para quemarla, mas juntad el trigo en mi alfolí. Esta parábola, como muchas otras que Cristo dio, tienen un propósito. En el libro de Palabras de Vida del Gran Maestro, en la página 8, la inspiración dice lo siguiente. La Escritura dice: todo esto habló Jesús por parábolas, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta, que dijo: abriré en parábolas mi boca, rebosaré cosas escondidas desde la fundación del mundo. Las cosas naturales eran el vehículo de las espirituales. Las cosas de la naturaleza y la experiencia de la vida de sus oyentes eran relacionadas con las verdades de la palabra escrita, guiando así del reino natural al espiritual. Las parábolas de Cristo son eslabones en la cadena de la verdad que une al hombre con Dios, la tierra con el cielo. ¿Cuál es el propósito de las parábolas de Cristo? Sí, mis hermanos, es unir lo natural con lo espiritual, y son eslabones de las verdades como una cadena que une al hombre con Dios y la tierra con el cielo. Es pues el deseo de Dios instruirnos a través de sus parábolas, especialmente a nosotros, su pueblo, en estos últimos días. Veremos que Mateo 13, del 24 al 30, tiene una lección grandísima, especialmente en mostrarnos que el tiempo de gracia para nosotros como pueblo se está terminando. Pues bien, vayamos al verso 24, que dice: otra parábola les propuso diciendo: el reino de los cielos es semejante al hombre que siembra buena simiente en su campo. En el verso 38 dice: el campo es el mundo. Así que encontramos aquí de que el campo donde se siembra o dejó sembrada el padre de familia, la buena simiente, fue su campo. Noten cómo la inspiración aplica esto de una manera más profunda, de una manera bien profunda. En la página 49 de Palabras de Vida del Gran Maestro dice: el campo, dijo Jesús, es el mundo, ¿cierto? Pero debemos entender que esto significa la iglesia de Cristo en el mundo. Así que cuando leemos de que el padre de familia, este hombre, sembró buena simiente, dice, en su campo. Este campo es, dice, sí, el mundo, pero debemos entender que es la iglesia de Dios en el mundo. En otras palabras, cuando Cristo estuvo en esta tierra, Él, después de su muerte, dejó una iglesia. Cristo, después de su muerte, dejó una iglesia únicamente con trigo, buena simiente. Es lo que dice aquí la palabra. Acabamos de leer que el campo es la iglesia y lo primero que sembró es buena simiente. En el mismo libro dice así:
La parábola es una descripción de lo que pertenece al reino de Dios, su obra por la salvación de los hombres. Así que esto es una revelación del reino de Dios, y Cristo dejó sembrado en su campo buena simiente, trigo. Sin embargo, noten lo que sucedió en el verso 25. Mas durmiendo los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Así que notamos aquí de que cuando Cristo estableció a la iglesia, la dejó únicamente con puro trigo. De hecho, encontramos de que hubo un periodo en el cual en la iglesia únicamente era unida la gente que iba a ser salva. Hechos 2:47 dice: alabando a Dios y teniendo gracia con todo el pueblo, y el Señor añadía a la iglesia apostólica cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Quiénes eran unidos únicamente a la iglesia? Únicamente los que debían ser salvos. Y mientras los discípulos vivían, la iglesia permaneció relativamente pura. Conflicto de los siglos, página 48 dice así: los apóstoles se opusieron a los miembros de la iglesia que mientras profesaban tener piedad, daban secretamente cabida a la iniquidad. Ananías y Zafira fueron engañadores que pretendían hacer un sacrificio completo delante de Dios, cuando en realidad guardaban para sí con avaricia parte de la ofrenda. Ahora noten cómo Dios obró a través de estos líderes que estaban despiertos, estos líderes que estaban cumpliendo su papel, o sea, los encargados del campo. El Espíritu de verdad reveló a los apóstoles el carácter verdadero de aquellos engañadores, y el juicio de Dios libró a la iglesia, al campo a donde Él sembró primeramente buena simiente. El juicio de Dios libró a la iglesia de aquella inmunda mancha que empañaba su pureza. Esta señal evidente del discernimiento del Espíritu de Cristo en los asuntos de la iglesia llenó de terror a los hipócritas y a los obradores de maldad. Con esto encontramos entonces que la iglesia que Cristo dejó después de su muerte fue una iglesia pura, una iglesia con únicamente buena simiente. Sin embargo, el verso 25 dice que se durmieron los hombres, se durmieron los encargados del pueblo, y el enemigo sembró la mala hierba, la cizaña. ¿Esto qué quiere decir, hermanos? Esto quiere decir que la iglesia falló. ¿Quiénes? Los hijos de los apóstoles, de los discípulos. Cuando ellos descansaron, se durmieron estos hijos de esta manera. 4:35 de Conflicto de los Siglos dice: ¿cuál fue el origen de la gran apostasía? ¿Cómo empezó a apartarse la iglesia de la sencillez del evangelio? Conformándose a la práctica del paganismo para facilitar a los paganos la aceptación del cristianismo. Mientras aún vivían los apóstoles, la iglesia permaneció relativamente pura. Pero hacia fines del siglo segundo, la mayoría de las iglesias asumieron una forma nueva. La sencillez primitiva desapareció e insensiblemente, a medida que los antiguos discípulos bajaban a la tumba, sus hijos, en unión con nuevos convertidos, se adelantaron y dieron nueva forma a la causa. Para aumentar el número de los convertidos, se rebajó el alto nivel de la fe cristiana, y el resultado fue que una ola de paganismo anegó la iglesia, trayendo consigo sus costumbres, prácticas y sus ídolos. Y así fue como el enemigo sembró cizaña cuando los hombres se durmieron. Bien, eso fue como 2 siglos después de que Dios, a través de Cristo, o Cristo mismo, dejó establecida su iglesia, donde solamente había dejado buena simiente. Poco después los hombres se duermen, el enemigo ahora mete cizaña.
Y así fue como hasta hoy encontramos de que en el pueblo hay trigo y cizaña, buena simiente y mala hierba. La pregunta es, hermanos, si dentro del pueblo hoy los encargados, los que cuidan del pueblo, el campo, su iglesia, ¿estarán dormidos o están cumpliendo su papel? ¿Estamos despiertos o estamos dormidos? Note lo que dice en el libro Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 302 y 303, dice: los ministros deberían convertirse en estudiosos de la Biblia. Son poderosas las verdades que presentan, entonces deberían tratar de hacerlo con habilidad. Sus ideas deberían ser claras y definidas y su actitud fervorosa. En caso contrario, debilitarán la verdad que presentan. Mediante la blanda presentación de la verdad, solo repitiendo la teoría sin que ésta los sacuda a ellos mismos, nunca van a convertir a los seres humanos. Aunque vivieran tanto tiempo como Noé, sus esfuerzos no darían resultado. Su amor por las almas debería ser intenso y su celo ferviente. Una presentación de la verdad tranquila y sin sentimientos nunca despertará a los hombres, nunca despertará a los hombres y las mujeres de su sopor de muerte. Deben poner de manifiesto mediante sus modales, actos y palabras, y mediante su predicación y su oración, que creen que Cristo está a las puertas. Sin embargo, los hombres y las mujeres están viviendo en las últimas horas del tiempo de gracia, del tiempo de prueba. No obstante, lo cual son descuidados e insensatos, y los ministros no tienen poder para despertarlos, porque ellos también están durmiendo. Predicadores dormidos que le predican a una congregación o congregaciones dormidas. ¿Cómo están nuestros ministros, hermanos? Quizás no todos, pero de acuerdo a lo que acabamos de leer, dice que en su mayoría están dormidos, predicándole a una congregación que dormida. Obreros evangélicos, en la página 315 dice lo siguiente: la actitud actual de la iglesia no agrada a Dios. Se ha apoderado de ella una confianza propia que ha inducido a sus miembros a no sentir necesidad de alguna de más verdad y mayor luz. Estamos viviendo en un tiempo en que Satanás trabaja a diestra y siniestra, delante y detrás de nosotros, y sin embargo, como pueblo, estamos durmiendo. ¿Por qué? Predicadores dormidos predicándole a una congregación dormida. Testimonios para los ministros, en la página 431 dice así: despierten los ministros, háganse cargo de la situación. La obra del juicio comienza en el santuario. ¿Qué deben hacer nuestros ministros? Despertar. ¿Por qué dice? Porque están dormidos. Así que Mateo capítulo 13, versículos 25, abarca desde el tiempo en que los hijos de los discípulos bajaron las normas y en esa manera permitieron de que los mandatos del Señor fueran hasta los suelos, y el paganismo ahora entró como una ola con sus prácticas, costumbres e ídolos. Y así fue como hasta hoy encontramos que Mateo 13:25 se cumple. Mas durmiendo los hombres, vino su enemigo, sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y así es como hoy el verso 26 dice: y como la hierba salió e hizo fruto, entonces apareció también la cizaña. ¿Qué es lo que hay en la iglesia ahora, hermanos? Hay trigo y cizaña. ¿Por qué? Porque los encargados desde aquel entonces hasta hoy se han dormido. Y hoy más que nunca la inspiración dice: predicadores dormidos predicándole a una congregación dormida. Queridos hermanos, ¿qué hacer ahora? Hay trigo y cizaña en la iglesia. ¿Qué podemos hacer? Dice en el libro Testimonios para los Ministros, página 45, dice lo siguiente. Página 45 dice así: ¿no tiene Dios una iglesia viva?
Él tiene una iglesia, pero es la iglesia militante, no la iglesia triunfante. ¿Por qué? Lamentamos que hayan miembros defectuosos, que haya cizaña en medio del trigo. Eso es lo que hay en el pueblo. Hay trigo y cizaña. Ahora, ¿qué debemos hacer? ¿Arrancar la cizaña? Noten, se presenta un grupo que quiso hacerlo. Verso 27 al 29. Y llegando los siervos del padre de la familia, le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena simiente en tu campo, tu iglesia? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él les dijo: no, porque sacando la cizaña no arranquéis también con ella el trigo. Así que hay una clase de personas dentro de la iglesia que desean arrancar la cizaña, pero Dios dice: no, trigo y cizaña, dice, van a crecer, ¿qué? Juntos. Ahora, ¿será que Dios aprueba que si hay cizaña y la iglesia no prospera por ello, será que debemos salirnos entonces de la iglesia? Dice en la página 49 de Palabras de Vida del Gran Maestro, dice así: en verdad, dice, el Espíritu Santo ha de salir a todo el mundo, por todas partes, obra en los corazones de los hombres, pero es en la iglesia, el campo, donde hemos de crecer y madurar para el alfolí de Dios. ¿Dónde hemos de crecer? Ya sea como trigo o cizaña, dentro de la iglesia. Página 50. Los siervos de Cristo se entristecen al ver a los verdaderos y los falsos creyentes mezclados en la iglesia. Anhelan hacer algo para limpiar la iglesia, como los siervos del padre de familia están listos para desarraigar la cizaña, pero Cristo les dice: no, porque cogiendo la cizaña no arranquéis también con ella el trigo, dejar crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la cosecha. Palabras de Vida del Gran Maestro, página 49 y 50. Así que concluimos de que no podemos arrancar la cizaña, porque no sea que con ello arranquemos también el trigo. Así que Jesús dijo, Mateo 13:30, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro. ¿Hasta cuándo? Hasta la cosecha. En otras palabras, aunque los siervos que quisieron arrancarla se les dijo que no se les dijo que no se iba a arrancar la cizaña, o sea, no que no se iba a limpiar el campo, la iglesia. Se les dijo que a ellos no les tocaba y que no arrancaran la cizaña, pero que debía crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la cosecha. Y al tiempo de la cosecha, dice Dios, yo diré a los segadores: arrancad primero la cizaña y atad en manojos para quemarla, mas juntad el trigo en mi alfolí. Así que sí, hay trigo y cizaña. ¿Debemos arrancarla? No. Pero ¿ha de permanecer la cizaña siempre junta con el trigo hasta el fin? Hermanos, ha de permanecer trigo y cizaña juntos hasta la cosecha. Así que la gran pregunta es: ¿cuándo es esta cosecha? Y luego, después de ver eso, veremos quiénes son los que hacen esta cosecha, esta separación de trigo y cizaña: los hombres o los que aquí dice los segadores. ¿Y quiénes serán? Así que la pregunta es: ¿cuándo es esta cosecha? Mateo 13, versículos 39 dice: el enemigo que la sembró es el diablo. La cosecha es en el fin del mundo. Dicen muchos: ¿ven, hermanos? La cosecha es en el fin del mundo. Lo que ellos toman por fin del mundo, lo toman como que está diciendo que será el último día de la historia de este mundo. O sea, hasta que Cristo venga, trigo y cizaña va a ser separado en la iglesia. ¿Será lo que esto está diciendo? Así que vamos a profundizar ahora lo que quiere decir en el fin del mundo. Si es el último día o es el último periodo de la historia del mundo. Y para esto vamos a ir al libro de Hebreos capítulo 9, versículos
24 al 26 dice así: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, hablando del cielo, figura del verdadero, sino en el mismo cielo, para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios, y no para ofrecerse muchas veces a sí mismo, como entra el sacerdote en el santuario cada año con sangre ajena. De otra manera fuera necesario que hubiera padecido muchas veces desde el principio del mundo. Escuchen ahora esta parte. Mas ahora, una vez, dice Pablo, mas ahora, una vez, en el fin de los siglos, en el fin del mundo. En inglés dice, en el fin del mundo. En español dice, en la consumación de los siglos. Para desahimiento del pecado se presentó por el sacrificio de sí mismo. Dice que Cristo va a entrar una vez, no muchas veces, al lugar donde ha de presentarse por nosotros como sacrificio para nuestro bien. Ahora, esto, ¿cómo le llamamos nosotros? Verso 27. De la manera que está establecido a los hombres, que mueran una vez y después el juicio. En otras palabras, Cristo viene y muere por nosotros como el corderito. Su sangre ahora va y clama por nosotros, comenzando en el lugar santo, y como todo adventista sabe, en 1844 Él pasa al lugar santísimo, donde empieza la obra del juicio, y Él intercede por nosotros. Ahora, esta obra del juicio, como dice el verso 27, que ha de tomar lugar en la consumación de los siglos, en el fin del mundo. ¿Cuándo sucede? Hasta que Cristo venga, hermanos. ¿Qué dice usted? Vamos a leer Conflicto de los Siglos, página 474. Conflicto de los Siglos, página 474, nos va a dar luz con respecto al punto este. Dice así: la purificación del santuario implica, por lo tanto, una obra de investigación, una obra de juicio. Esta obra debe realizarse antes de que venga Cristo para redimir a su pueblo, pues cuando venga su galardón está con Él, para que pueda otorgar la recompensa a cada uno según haya sido su obra. Así que los que andan en la luz de la palabra profética vieron que en lugar de venir a la tierra al fin de los 2300 días, en 1844, Cristo entró entonces en el lugar santísimo del santuario celestial para cumplir la hora final de la expiación preparatoria para su venida. ¿Cuándo entró a esta obra de expiación, a este principio de juicio? 1844, el mismo que está hablando Pablo en Hebreos 9, 24 al 27. Así que la consumación de los siglos no es el último día. El fin del mundo no es el último día. El fin del mundo, la consumación de los siglos, cuando Cristo entra a presentarse nosotros e interceder y presentarse como nuestro sacrificio. Esta obra de expiación, esta obra de juicio comenzó en 1844. Escuchas Radio Reino. La voz de Miqueas 6:9. En Radio Reino tenemos nuestra app. Descárgala gratis desde tu celular y encuentra tus programas favoritos. La música que tanto te ministra y la palabra de Dios que te animará, enseñará y reconfortará. Si tienes sistema Android, búscanos en Play Store como Radio Reino. Si tienes sistema iPhone, búscanos en App Store como Radio Reino. Y recuerda, somos Radio Reino, la voz de Miqueas 6:9. De una manera más específica, si esto ha de ocurrir en el fin del mundo, ¿qué es el fin del mundo? Porque Daniel escribió su libro y Dios le dijo que lo escribiera y lo sellara porque iba a ser abierto en el fin del mundo, en el tiempo del fin.
Daniel capítulo 12, versículos 4 dice: tú, empero Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. ¿El fin del qué? El fin del mundo. Pasarán muchos y multiplicaráse la ciencia. Versículo 8 y 9. Y yo oí, mas no entendí el Señor, y dije: Señor mío, ¿cuál será el cumplimiento de estas cosas? Y dijo: anda, Daniel, que estas palabras están cerradas y seas hasta el tiempo del cumplimiento. Esto es, en el fin del tiempo, del mundo. Vamos a leer ahora Conflicto de los Siglos, página 405, para ver cuándo comenzó este periodo del fin, este periodo del fin del mundo, o la consumación de los siglos. En Conflicto de los Siglos 405 dice así: la venida del Señor no podía verificarse antes de dicha fecha. San Pablo abarca con su aviso toda la dispensación cristiana hasta el año de 1798. Solo después de esta fecha debía ser proclamado el mensaje de la segunda venida de Cristo. Dice: semejante mensaje no se predicó en los siglos pasados. San Pablo, como lo hemos visto, no lo predicó. Predijo a sus hermanos la venida de Cristo para un porvenir muy lejano. Los reformadores no lo proclamaron tampoco. Martín Lutero fijó la fecha del juicio para cerca de los 300 años después de su época. Pero después de 1798, el libro de Daniel ha sido desellado, descubierto. La ciencia de las profecías ha aumentado y muchos han proclamado el solemne mensaje del juicio cercano. Así que, queridos hermanos, ¿cuándo se abrió el libro de Daniel? ¿Cuándo empezó a correr el tiempo del juicio? 1798, el tiempo del fin. Y en 1844, para acá, comenzó la obra del juicio. Así que la frase que dice en el fin del mundo, la consumación de los siglos, no se refiere al último día de la historia del mundo, sino el último periodo de la historia del mundo que comenzó a correr en 1798 para acá. Y la obra del juicio que toma lugar en el fin del mundo, en la consumación de los siglos, comenzó en 1844 para acá. Primeramente con los muertos y enseguida con los vivos, que es el que nos interesa profundizar. Bien, con esto entonces concluimos de que cuando dice que la cosecha toma lugar en el fin del mundo, no se refiere, hermanos, no se refiere al último día de la historia del mundo, sino al último periodo de la historia del mundo que comenzó a correr en 1798 y el juicio comenzó en 1844. Así que cuando dice dejar crecer juntamente el uno y el otro hasta la cosecha, ¿cuándo toma la cosecha lugar? Dice el verso 39 de Mateo 13: el enemigo que la sembró es el diablo. La cosecha es en el fin del mundo. Esto es, en el periodo final de la historia de la tierra. Con esto entonces, hermanos, preguntamos ahora, ¿qué es la cosecha entonces? Si encontramos qué es la cosecha, esto nos va a ayudar a entender cuándo toma lugar la separación del trigo y la cizaña, cuando Dios arranca la cizaña a través de los segadores. La pregunta entonces es, ¿qué es la cosecha? Palabras de Vida del Gran Maestro, en la página 50, nos da la siguiente información. Muchos se creen cristianos, serán hallados faltos al fin. En el cielo habrá muchos de quienes sus prójimos suponían que nunca entrarían allí. El hombre juzga por la apariencia, pero Dios juzga el corazón. La cizaña, estamos hablando de la cizaña en la iglesia, ¿ok? La cizaña y el trigo han de crecer juntos hasta la cosecha. Y la cosecha es el fin del tiempo de gracia. ¿Qué es la cosecha, hermanos? Es el fin del tiempo de gracia. ¿Para quién primeramente? Primeramente para la iglesia y finalmente para el mundo.
En otras palabras, Dios primeramente separa trigo y cizaña en la iglesia en el tiempo de la cosecha, y la cosecha es la última parte del tiempo de gracia, es el fin del tiempo de gracia. O sea, es en el fin del tiempo de gracia donde Dios separa trigo y cizaña. Pero este tiempo del fin no es el último día hasta que Cristo venga, sino es el último periodo de la historia de nuestro mundo. Y nosotros estamos viviendo en ese tiempo, en el tiempo del fin del mundo, en el periodo de la consumación de los siglos, en los últimos días. Mis hermanos, la cosecha es el fin del tiempo de gracia, primeramente en la iglesia, que sigue después en el mundo. Y esto ocurre antes de que vengan las plagas, antes de que venga Cristo, primeramente en la iglesia y luego en el mundo. Exactamente lo que pasó con los judíos. Al matar a Esteban, ellos se les terminó la gracia, pero quedó abierta para los judíos. De igual manera, para los gentiles. De igual manera con nosotros. Se termina primero con nosotros, la iglesia, y luego queda abierta para los gentiles, el mundo, los paganos. Ellos tendrán su oportunidad y finalmente se termina de una manera general la gracia. Así que la cosecha es el fin del tiempo de gracia. Volviendo ahora al punto de Mateo 13, verso 30 dice: dejar crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la cosecha, y al tiempo de la cosecha, que es el fin del tiempo de gracia, yo diré a los segadores: arrancad primero la cizaña y atadle manojos para quemarla, mas juntad el trigo en mi alfolí. Veamos ahora qué es lo que sucede aquí. Si recuerdan, hay otra parábola de las vírgenes, Mateo 25. Encontramos que 10 vírgenes existen, 5 son fatuas y 5 son prudentes. 5 obtuvieron el aceite extra y 5 no lo obtuvieron. Cuando llegó la hora de recibir al esposo, encontramos de que 5 no estaban preparadas, aunque buscaron aceite. Las amigas dicen: vayan y compren. Y mientras iban a comprar, noten lo que pasó. Mateo 25, versículos 8 al 10. Y las fatuas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id antes a los que venden y comprad para vosotras. Y mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban apercibidas, preparadas, entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. ¿Qué se cerró? La puerta. Noten, esto no puede ser hasta que Cristo venga en las nubes, cuando esta puerta se cierre, porque aún las fatuas regresan y dicen lo siguiente en el verso 11: vinieron después también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas Cristo dijo, el 12, mas respondiendo él dijo: de cierto os digo que no os conozco. Así que notemos que cuando la puerta se cierre para la iglesia, habrá un periodo en que se llegarán a dar cuenta los que no fueron preparados, los que no obtuvieron el aceite extra, los que no llegaron a hacer exactamente ese trigo que Dios aprueba, se dieron cuenta que la puerta se cerró. O sea, el tiempo de gracia se había terminado para ellos primeramente. Dice la hermana White lo siguiente: Eventos de los últimos días, en la página 186 nos muestra esto. Dice: las filas raliadas serán llenas por aquellos a quienes Cristo representó como viniendo a la hora 11. Así que va a haber un momento en que las filas de la iglesia en sí quedará vacía. Veremos que esto será después de la separación de trigo y cizaña en la iglesia, o sea, cuando se termine el tiempo de gracia para ella, la cosecha. Vemos de que en la hora 11 vendrán otros, o sea, del mundo, de las otras iglesias, a ocupar esos puestos. Pero dice, hay muchos con quienes el Espíritu de Dios está contendiendo. El tiempo de los juicios destructores de Dios es el tiempo de la misericordia para aquellos que hasta el momento no han tenido oportunidad de aprender qué es la verdad. El Señor los mira con ternura.
Su corazón misericordioso se conmueve, su mano todavía se extiende para salvar, mientras la puerta se cierra para aquellos que no quisieron entrar o prepararse o recibir el aceite extra o llegar a ser el trigo verdadero. Esto es en la iglesia. Mientras la puerta se cierra para aquellos que no quisieron entrar, será admitido un gran número de los que en los últimos días oirán la verdad por primera vez. Estos son los convertidos en el periodo del fuerte pregón. Pero cuando se cierra la puerta aquí para algunos, es para la iglesia. En otras palabras, se cierra el tiempo de gracia para la iglesia. Se darán cuenta en cierto periodo los que se llegaron a perder. Ellos querrán hacer lo que pudieron haber hecho durante su tiempo de gracia, pero será demasiado tarde. Encontrarán la puerta cerrada, encontrarán que el tiempo de gracia se ha terminado para ellos. ¿Habrá alguien más que habla sobre esto? Claro que sí. Vamos al libro de Jeremías. Jeremías capítulo 8. Acuérdense que estamos hablando de la cosecha, ¿ok? Jeremías capítulo 8, verso 20 dice: pasóse, dice, noten lo que van a gritar estos que no lleguen a prepararse y a estar entre los cosechados como trigo. Pasóse la cosecha, o sea, dirán, se terminó el tiempo de gracia, como palabras de vida, el gran maestro lo pone en la página 50. Pasóse la cosecha, se terminó el verano, y noten lo que van a decir, y nosotros no hemos sido salvos. Esto muestra entonces que la gente, los que no lleguen a ser salvos o preparados en el pueblo, se llegarán a dar cuenta de que ellos no fueron cosechados durante el periodo de la cosecha, o sea, no aprovecharon el tiempo de gracia. Y ellos, el hecho que dicen, y nosotros no hemos sido salvos porque pasóse la cosecha, están diciendo de que pudieron haber sido salvos, pero no lo hicieron. No se aferraron a lo que el Señor les estaba dando para lograrlo. Se dieron cuenta de que se había terminado la cosecha, o sea, había terminado el tiempo de ellos, pero fue demasiado tarde, porque dice, y nosotros, dirán, no hemos sido salvos. Así que, queridos hermanos, el tiempo de la cosecha es un periodo en que uno puede ser salvo, pero al terminarse la cosecha, el fin del tiempo de gracia, que es exactamente la cosecha, vemos de que nadie podrá ser más salvo allí, pero sí podemos antes de ello. Y estos que dicen pasóse la cosecha dirán, se nos fue el tiempo en que pudimos haber sido salvos y nosotros no lo aprovechamos, nosotros no somos salvos. ¿Será usted? ¿Estará usted, querido hermano? ¿Estaremos allí entre esos que clamarán eso tristemente? Dios quiera que esta verdad llegue a su hogar, a su vida, a su iglesia como adventista del séptimo día, antes de que usted y yo terminemos diciendo, acabóse el verano, se terminó la cosecha y nosotros no hemos sido salvos. Ojalá que usted y yo no seamos de esas vírgenes que vayan y toquen la puerta cuando sea demasiado tarde. Ojalá, y Dios quiere que hoy, ahorita que escuchamos esta verdad, podamos aprovechar nuestro tiempo de gracia y llegar a ser ese trigo cuando el Señor lo coseche. Bien, un texto más. ¿Qué más hará esta gente que se dará cuenta que ha llegado a perderse no aprovechando el tiempo de gracia? El libro de Amós, capítulo 8. Amós, capítulo 8, dice así, versículos 11 y 12. He aquí vienen días, dice el Eterno, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni de sed de agua, sino de oír la palabra del Eterno. Estos que pudieron muy bien haber aprovechado su tiempo de gracia, dice, irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra del Eterno y no la hallarán.
Exactamente lo que hicieron las vírgenes fatuas. Fueron a buscar, regresaron y fue demasiado tarde. Se dieron cuenta que necesitaban una preparación, pero no lo lograron. Quisieron lograrlo cuando fue demasiado tarde. ¿Por qué? Porque dirán, acabóse la cosecha, se pasó la cosecha, terminó el tiempo de gracia y nosotros no hemos sido salvos. Esto muestra, queridos hermanos, que la cosecha, el último periodo del tiempo de gracia, uno puede ser salvo, pero si uno no aprovecha esa oportunidad, nuestro tiempo de gracia, diremos, pasóse, acabóse la cosecha y nosotros no hemos sido salvos. Dios nos guarde de decir eso y hoy aprovechemos estas verdades que el Señor nos está dando. Con esto concluimos entonces que la cosecha es el fin del tiempo de gracia en el cual uno puede ser salvo, pero al terminarse la cosecha uno no más podrá ser salvo, comenzando en la iglesia y terminando en el mundo. ¿Para quién se va a terminar primero la gracia, hermanos? Para nosotros. ¿Para quién se va a terminar primero la cosecha? Para nosotros. ¿Para quién se va a cerrar primero la puerta? Para nosotros. Siempre Dios ha tratado primero con su pueblo. Bien, pasemos ahora a una cita que reafirma esto. Joya de los Testimonios, tomo 3. Joya de los Testimonios, tomo 3. En la página 256 dice así: pero en nuestras iglesias son muchísimos los que saben muy poco del verdadero significado de la verdad para este tiempo. Les ruego que no desprecien el cumplimiento de las señales de los tiempos, que con tanta claridad indican que el fin se acerca. Oh, cuántos de los que no han procurado la salvación de su alma, está hablando de la iglesia, se lamentarán pronto acerbamente, dirán: pasóse la cosecha, acabóse el verano y nosotros no hemos sido salvos. Jeremías 8:20. Estamos viviendo en medio de las escenas finales de la historia de la tierra. Las profecías se están cumpliendo rápidamente, están transcurriendo velozmente las horas del tiempo de gracia. No tenemos tiempo que perder ni un momento. No seamos hallados durmiendo en la guardia. Una cita más clara no puede haber, hermanos. Muchos, dice, muchísimos, no sabemos, ni comprendemos, ni nos preocupamos por las verdades para este tiempo, ni nos damos cuenta que el tiempo de gracia está por terminar, que la cosecha está por llegar, y si se pasa, terminaremos diciendo, nosotros no fuimos salvos, se terminó la cosecha, se terminó el tiempo de gracia. Pero hoy Dios dice que Dios nos guarde de no hallarnos durmiendo, sino que estemos preparados. Muy bien, Mateo 13, verso 30, dice así: dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la cosecha, o sea, hasta el fin del tiempo de gracia, primero en la iglesia. Y al tiempo de la cosecha yo diré a los segadores: arrancad primero la cizaña, atadla en manojos para quemarla, mas juntad el trigo en mi alfolí. ¿Qué es lo que el Señor hace con la cizaña y el trigo? La cizaña la arranca a través de los segadores y cosecha el trigo en el alfolí. La pregunta ahora es: ¿quiénes son los segadores? El verso 39 dice: el enemigo que la sembró es el diablo. La cosecha es en el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Así que los segadores son los ángeles que Dios se encarga de arrancar la cizaña, que es destruirla, y juntar el trigo en su alfolí. Veamos de qué manera Dios lo va a hacer. En el libro de Testimonios para los Ministros, en la página 47, dice así: Testimonios para los Ministros, página 47, dice: nosotros no hemos de decir qué constituye el trigo y qué constituye la cizaña. El tiempo de la cosecha determinará plenamente el significado de la cizaña y el trigo. La obra de la separación es confiada a los ángeles de Dios, no es encomendada en las manos de hombre alguno. Así que son los ángeles que van a ejecutar esta separación. Veamos de qué manera lo hará Dios a través de sus ángeles
en su iglesia. Vamos al libro de Ezequiel capítulo 9. Ezequiel capítulo 9 nos presenta la manera en que Dios va a desarraigar la cizaña dentro de su pueblo. Dice, versículo 2: He aquí que 6 ángeles, 6 varones, 6 hombres venían del camino de la puerta de arriba que está al norte. Y cada uno traía en su cintura su instrumento para destruir, y entre ellos había un varón vestido de lienzo, el cual traía su cintura una escribanía de escribano, y entrados paráronse junto al altar de bronce. 4. Y díjole el Señor a uno de ellos: pasa por medio de la ciudad, por medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente de los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Notemos que dentro de estos 6 ángeles, estos 6 varones que venían de ahí arriba, o sea de Dios, dirigidos por Él para ejecutar esta obra, uno sella, que es el que sella o prepara el trigo, como lo presenta aquí la sierva de Dios en Primeros Escritos. En Primeros Escritos, página 118, ella comenta lo siguiente: vi luego al tercer ángel, dijo mi ángel acompañante, su obra es terrible, su misión es tremenda. Es el ángel que ha de separar el trigo de la cizaña y sellar o atar el trigo para el granero celestial. Estas cosas debieran absorber completamente la mente y la atención. Así que el mensaje del tercer ángel, ese ángel sella, prepara, separa la cizaña de el trigo que pone en el granero. Noten ahora qué pasa con la cizaña, que no gimió ni clamó, que no fue sellada, que no fue atada como trigo. Versos 5 al 7 dice: y a los otros dijo a mis oídos los otros ángeles: pasad por la ciudad en pos de él y herid, no perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia, matad viejos, jóvenes, señoritas, niños, mujeres, hasta que no quede ninguno. Mas a todo aquel sobre el cual hubiere señal no llegaréis, y habéis de comenzar desde mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Y díjoles: contaminad la casa y henchid los atrios de muertos. Salid, y salieron e hirieron en la ciudad. Aquí claramente encontramos la obra de los ángeles, de cómo ellos van a quemar o destruir la cizaña que está dentro del pueblo. Joya de los Testimonios, tomo 1, página 336, dice así. Dice: nótese esto con cuidado: los que reciban la marca pura de la verdad desarrollada en ellos por el poder del Espíritu Santo y representada por el sello del hombre vestido de lino, son los que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en la iglesia. Léase el capítulo 9 de Ezequiel, que es lo que acabamos de hacer. Joya de los Testimonios, en el tomo 2, en la página 65, después de dar Ezequiel 9, versos 5 y 6, ella comenta: aquí vemos que la iglesia, el santuario del Señor, era la primera en sentir los golpes de la ira de Dios. Los ancianos, aquellos a quienes Dios había brindado gran luz, que se habían destacado como guardianes de los intereses espirituales del pueblo, habían traicionado su cometido. Página 66. Estos perros mudos que no querían ladrar son los que sienten la justa venganza de un Dios ofendido. Hombres, mujeres, niñitos, todos perecen juntos. De esta manera es como Dios separa el trigo y la cizaña en su iglesia. De esta manera es como sabemos que el tiempo de gracia se terminó, pero habrá un corto periodo en el cual ellos se darán cuenta, la cizaña, de que se acabó la cosecha, se terminó el tiempo de gracia para ellos. Ahora, si esta es la manera en que Dios va a separar la cizaña, que es sacarla, quemarla, destruirla, ¿qué hace con el trigo? El trigo dice que lo pone en su granero. Este trigo ahora, quien lo sea, leímos que es el mensaje del tercer ángel, o el ángel, el tercer ángel. Apocalipsis 7 nos da un poquito más de luz sobre esto. Dice en el versículo 2 y 3: vi a otro ángel que subía del nacimiento del sol, teniendo el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a los cuales era dado hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño al mar, ni a la tierra, ni a los árboles, hasta que sellemos a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. ¿Qué
¿Qué hace este ángel con el sello del Dios vivo? Sella a los siervos de Dios. ¿Quiénes son los siervos de Dios? Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Así que los ángeles son los segadores, unos destruyen y otros sellan. Estos sellan a los que son cosechados como trigo primeramente en la iglesia. Ahora, todos saben que cuando sembramos en un campo, no todo el grano madura en el mismo tiempo. Hay unos granos que maduran primeramente, y estos 144,000 son los primeros cosechados en el campo, en la iglesia. Por eso en Apocalipsis 14, versículo 1 y 4 se les dice así: y miré, y aquí el Cordero estaba sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Estos son los que no fueron contaminados con mujeres, porque son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron comprados de entre los hombres por primeros frutos para Dios y para el Cordero. ¿Quiénes son los primeros frutos de esta cosecha? Sí, los 144,000. ¿Dónde están los segundos frutos? Apocalipsis 7, versículo 9. Después de estas cosas miré, y aquí una gran multitud, la cual ninguno podía contar, de todas las naciones, linajes, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono en presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y palmas en sus manos. Ahora, ¿cómo sé yo que estos son los segundos frutos? O sea, el resto de los que serán cosechados. En el libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículos 14 al 16, nos presenta la primera cosecha que ya mencioné, y dice: y miré, y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre. O sea, el que dirige esta cosecha es Cristo, que tenía en su cabeza una corona de oro y en su mano una hoz aguda. Cuando Cristo venga visiblemente para llevarse a su pueblo en su segunda venida, Él no trae una hoz aguda, o sea, no viene a cosechar. Verso 15: y otro ángel salió del templo, clamando en alta voz al que estaba sentado sobre la nube. Le dijo: pon tu hoz y cosecha, porque la hora de segar, porque la hora de cosechar es venida, porque la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube echó su hoz sobre la tierra, y la tierra fue cosechada. ¿Quiénes fueron los cosechados aquí? Los primeros frutos, los 144,000 en la iglesia, donde se cierra primeramente el tiempo de gracia. Luego de allí sigue a los gentiles, el mundo, las otras iglesias, y hay una segunda cosecha de la gran multitud, los segundos frutos. Esto está ahora registrado en el versículo 17 al 19, que dice: y salió otro ángel del templo. Noten que ya no es el que estaba sentado sobre la nube. Y salió otro ángel del templo que estaba en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y otro ángel salió del altar, el cual tenía poder sobre el fuego, y clamó con gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: pon tu hoz aguda y cosecha, vendimia los racimos de la tierra, porque están maduras sus uvas. Y el ángel echó su hoz aguda en la tierra, y vendimió, cosechó de la viña de la tierra, y echó la uva en el gran lagar de la ira de Dios. Así que aquí, hermanos, encontramos dos cosechas: una en la iglesia, dirigida por Cristo, y la otra por un ángel que Cristo mismo dirige, pero dice que este otro ángel también salió a cosechar. ¿Cuántas cosechas hay? Dos. Primeramente en la iglesia y finalmente en el mundo. Primeramente se cosechan los primeros frutos, los 144,000 en la iglesia, donde se termina primeramente la gracia, y finalmente en las otras iglesias protestantes y el mundo que no conoce de Dios, de donde vendrá una gran multitud como la segunda cosecha. El punto aquí central es, hermanos, que para nosotros como pueblo está por terminarse el tiempo de gracia, y la gran pregunta es: ¿estamos listos? ¿Estamos preparados para pasar este periodo que se avecina? ¿El fin del tiempo de gracia? Queridos hermanos, a menos que sea así, nosotros no podremos ser salvos. En Primeros Escritos, página 48, dice:
Vi que algunos de los hijos de Dios están amodorrados, soñolientos o despiertos tan solo a medias, sin advertir en qué tiempo vivimos, ni que ya entró el hombre de la escobilla, ni tampoco que algunos corren el peligro de ser barridos. ¿Seremos cosechados, hermanos, o seremos barridos, destruidos como la cizaña? El tiempo de gracia está por terminarse para nosotros, y sin embargo, nuestra oración, la oración de la sierva de Dios fue y sigue siendo la nuestra. Rogué a Jesús que los salvara y les dejase un poco más de tiempo para que vieran el peligro y se prepararan antes de que fuese para siempre demasiado tarde. Esa es nuestra oración. Antes de que por descuido o negligencia terminemos diciendo, pasóse la siega, acabóse el verano y nosotros no hemos sido salvos. Que el Señor nos bendiga y que podamos hoy aprovechar nuestro tiempo de gracia porque está por terminarse. Que Dios nos motive y nos ayude a ser pronto de los primeros frutos. Es nuestra oración para cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga. Ya saben, estoy para entrenarlos y apoyarlos. La agencia misionera aquí en Guatemala está ofreciéndoles 3 cursos intensivos. El primero, el testimonio de Jesús, que consta de 22 lecciones como temas de los 144,000, el juicio de los vivos, la serie de las resurrecciones. ¿Sabía usted que habrá una resurrección especial de adventistas del séptimo día? El tema del reino premilenario, etcétera, etcétera, con pura Biblia. 22 lecciones, el primer curso. El segundo curso es Daniel, el perfecto arte profético, donde explico capítulo por capítulo del libro de Daniel, que consta de 12 capítulos. Nivel avanzado, ya con Biblia y espíritu de profecía. El tercer curso es Apocalipsis, el perfecto arte profético, donde explicamos capítulo por capítulo de los 22 que consta el último libro de la Biblia, donde se encuentran todos los libros de las Santas Escrituras. Muy importante porque al final también les proporcionamos una serie de cuadros proféticos para su mejor comprensión. ¿Cómo lo puede obtener y solicitar? A nuestro número de WhatsApp, el signo más 502 42 29 77 86. Llámenos, identifíquese y con mucho gusto le enviaremos estos cursos para entrenarlo y darle un super 100. Recuerda, no es vendido, es gratis. Nos vemos en la cumbre del Monte Sión.